Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Amén. Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente, y le he puesto por título a la palabra del Señor que vamos a compartir esta mañana: edifiquemos con sabiduría. Diga conmigo: edifiquemos con sabiduría. Y por favor, yo le invito a que abra su Biblia en segunda a los Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 10. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios ahí en su lugar, donde quiera que se encuentre, y voy a darle lectura. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 10. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado, lea conmigo, para edificación y no para destrucción. En este pasaje el apóstol Pablo quiere que tengamos en claro una cosa, y es que nosotros como hijos de Dios tenemos de parte de Él autoridad y poder para edificar o para destruir aquello que está en nuestras manos o aquello que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Algo que destaca la visión del apóstol Pablo y que considero que debemos abrazar sin duda es el hecho de optar siempre por edificar. ¿Usted y yo tenemos la capacidad de edificar o tenemos la capacidad de destruir? La pregunta es: ¿hacia qué lado nos vamos a inclinar en el momento de estrechez, en el momento de crisis, en el momento de angustia por el cual posiblemente pudiéramos estar atravesando? El apóstol Pablo toma una decisión y él dice: yo tengo autoridad de parte de Dios, pero deseo usarla, deseo emplearla para edificar y no para destruir. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a edificar con sabiduría, mayormente cuando se trata de nuestras familias y nuestras relaciones más importantes. Déjeme decirle que muchas veces como seres humanos atendemos a las necesidades que existen en nuestra familia o dentro de nuestras relaciones, ya que dicha necesidad es más que evidente. Y lejos de haber actuado cuando dicha situación era importante, la queremos, escuche bien, lejos de haber actuado cuando la situación o el problema que enfrentábamos era importante, lo queremos resolver y rescatar cuando ya es una situación urgente. Recuerde algo que siempre le he dicho, y es que nada nace siendo urgente. Todo comienza siendo importante. Y si nosotros no atendemos a las necesidades que existen dentro de nuestros núcleos de desarrollo interpersonal, cuando estos presentan o manifiestan necesidades de índole importante, al desatender dichas necesidades, dejamos que éstas comiencen a crecer y se agraven hasta el punto en el cual darle solución sea un caso de extrema urgencia. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es atender la urgencia. El problema radica en que en muchas ocasiones lo único que buscamos es parchar la situación en lugar de restaurarla integralmente. Muchas veces estamos enfrentando problemas en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestra pareja, y lejos de buscar cuál es el problema de raíz y
tratar de darle una solución integral a esto, lo único que queremos es parchar la situación sin realmente profundizar. Bueno, ya esta es una solución, esto ya te tiene más tranquilo, esto ya te tiene más tranquila, lo hago, pero no hay una solución de fondo. Por ejemplo, yo podría ponerle, por ejemplo, el que muchas veces estamos buscando soluciones rápidas y sencillas, como cuando nuestros hijos comienzan a hacer una rabieta y esta rabieta comienza a exasperarnos, a generar cierta inestabilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues rápidamente buscamos algo que pueda cambiar la situación. Si el niño está haciendo capricho, pues muchos de los padres cometemos el error de prenderle el celular y decirle, ten ya, mira las caricaturas, ya cállate. Y bueno, estamos parchando la situación, pero no la estamos resolviendo de fondo. Lo mismo cuando nuestro hijo adolescente o joven comienza a querer formar parte de un cierto sector de la sociedad, sentirse parte de un grupo y comienza a escalar sus exigencias para dentro de su grupo familiar. Muchas veces los padres ceden ante la presión con tal de no estar experimentando ese roce continuo con su adolescente o con su joven. Yo recuerdo haber tenido la experiencia y haber visto a un joven comenzar a exigirle a su madre, que dicho sea de paso, tenía una situación económica muy estrecha, un cierto tipo de ropa, cierta marca de tenis. Y este joven, para obtener lo que deseaba, era capaz de golpearse contra la pared para ejercer presión sobre su madre a fin de que le comprara y le diera lo que él quería. Y sabes, muchas veces ante esta clase de incomodidades solemos ceder. Y cuando cedemos sin atender la necesidad de raíz, pues solamente estamos parchando la situación sin darle realmente una solución integral. En este caso, he empleado ejemplos que suelen suceder con nuestros hijos, pero ejemplos hay de sobra de conductas, actitudes y acciones que permitimos muchas veces a nivel de nuestras parejas, a nivel de nuestro núcleo de desarrollo, llámense hermanos o en nuestras relaciones interpersonales. Lo cual, de continuar sobre la misma línea de edificación, y lo pongo entre comillas, lejos de permitirnos obtener un resultado favorable que nos repercuta en una ganancia en cuanto a la fortaleza del vínculo, de la relación, no, nos va a dejar llenos de dolor, frustrados y con grandes pérdidas. Ahora, escuche esto, por favor. Tú puedes edificar la vida de quienes te rodean para bendición de ellos mismos y tuya, o puedes construir para destrucción. Todo depende de con cuánta sabiduría construyas. Cuando hablamos de destrucción, no necesariamente tiene que ver con echar abajo. Cuando hablamos de destrucción, tiene que ver también con añadir sin sabiduría. Porque si tú comienzas a añadir sin sabiduría, eso a la postre puede generarte un problema mayor. No sé cuántos de ustedes en algún momento han tenido la experiencia de que han tratado de colocar demasiados productos dentro de una bolsa de papel y al final se les desenfundó la bolsa, se rompió. Y entonces esto generó un problema mayor que el que hubiéramos tenido si tuviéramos que emplear otra bolsa y tal vez llevar las dos manos ocupadas. Así sucede muchas veces en la vida. A veces estamos queriendo edificar, pero la realidad es que estamos solo construyendo, carentes de sabiduría, creyendo que estamos haciendo bien las cosas
Y en lugar de estar atendiendo a las necesidades que nuestras relaciones se están originando, solo estamos parchando una y otra necesidad sin atender realmente aquello que la está originando de raíz. Y yo creo, amados hermanos, que si queremos sobrevivir a este aislamiento social con nuestras familias, si queremos preservar nuestras relaciones interpersonales y fortalecerlas, necesitamos atender a las necesidades que en nuestros vínculos están surgiendo y que en este momento son importantes de atender. No vamos a atender una situación hasta que ya sea extremadamente urgente resolver, porque entonces no vamos a tener la pericia ni la capacidad para poder intentar dar la mejor solución. Lo único que vamos a querer es ya no traer la carga sobre nuestros hombros. Y hoy necesitamos atender a las necesidades que están surgiendo en nuestros vínculos, necesidades que son importantes y poderles darle la mejor solución. Quiero que escuches esto también. Puedes construir por necesidad o puedes edificar con sabiduría. Note que estoy empleando dos palabras diferentes. Una es construir y la otra es edificar. Soy muy intencional en las palabras que empleo, así que ponga mucha atención. Puedes construir por necesidad o puedes edificar con sabiduría. La primera obedece a un resultado. La segunda obedece a un propósito. Yo puedo construir por necesidad. Compro un terreno y ¿qué necesito? Cuartos, pues necesito un cuarto donde dormir, un cuarto donde poner la cocina, un cuarto que sea el de lavado, un cuarto que sea para la sala y un cuarto que sea el baño. Y puedo simplemente aventarme toda una inversión bastante fuerte en hacer cuartos que al final de cuentas tendrían que demolerse. ¿Por qué? Porque aunque cubren una necesidad, no están enfocados en razón de una funcionalidad. Entonces, como yo me dediqué a construir cuartos, se me fue de repente que lo más valioso era que el baño, o lo más funcional, era que el baño estuviera dentro de la casa y lo puse casi a la entrada de la puerta de la calle. Entonces, cuando yo tengo mi necesidad, lo que tengo que hacer es salir de mi cuarto, atravesar todo el patio y llegar hasta el baño. No es funcional. Construí por necesidad, pero no obedecía mi inversión a un propósito, y es lo que quiero que entendamos. Yo puedo edificar con sabiduría, obedeciendo a un propósito. Y para poder obedecer a un propósito, tú tienes que tener claro un plan. Y cuando las necesidades se presentan en nuestra vida, en nuestras relaciones, no podemos simplemente tratar de construir, evitando que las circunstancias nos rebasen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas solamente estamos supliendo necesidades temporales, pero no estamos atendiendo los problemas de raíz. Necesitamos entonces aprender a edificar con sabiduría. Y edificar con sabiduría, amado hermano, obedece a un propósito. Y necesitamos tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito de el que yo pueda llevar adelante esta relación con mis hijos, con mi cónyuge, con mi pareja? ¿Cuál es el propósito que tengo para tener una sana convivencia en este periodo de aislamiento social sin morir en el intento, sin que al final yo esté completamente deseando el simplemente huir del lugar donde me encuentro? El día de ayer estaba revisando mis redes sociales y me topé con un meme muy chistoso que decía algo así. Dice, ya deseo que finalice la cuarentena. Y la familia le respondía, pero si tú nunca sales. Y respondía la persona diciendo, no, es que ya quiero que finalice, no para que yo salga, sino para que ustedes se vayan.
¿Y cuántas veces estamos teniendo esa misma situación? Y es porque hay situaciones en nuestra vida, circunstancias en torno a nosotros que de alguna manera nos están generando inestabilidad, nos están generando inconformidad, nos están generando cierta incomodidad. Y necesitamos atenderlo ahora que es importante, en este momento que es importante, no mañana cuando sea urgente. Y entonces yo no tenga ya cabeza para poder buscar una solución óptima que obedezca a un propósito. Simplemente voy a querer construir una respuesta, una solución rápida. Y de alguna manera, tal vez en el momento me pueda servir, como en el caso del niño que está haciendo su rabieta y le doy el celular en su canal favorito de YouTube y ya está viendo Pocoyo o está viendo dinosaurios o está viendo lo que a usted se le ocurra, la vaca loca, Lola, ¿verdad? La vaca Lola. Y vamos, lo estoy resolviendo de momento, pero las relaciones interpersonales no son para resolverse de momento. Necesitamos aprender a edificar con sabiduría. ¿Para qué? Para que sean relaciones estables, para que puedan proveernos aquello que nosotros también necesitamos. Cada vez que tú te inviertes en una relación que para ti resulta importante y tiene un significado en tu vida, debes saber que dicha inversión traerá un resultado que te beneficiará. Si dicha inversión no está produciendo en tu vida un resultado que te beneficie, hay que analizar si realmente estamos invirtiendo en el lugar correcto. Esto es muy importante que consideremos. Bueno, como mencionaba anteriormente, yo puedo construir por necesidad o puedo edificar con sabiduría. La primera obedece a un resultado, la segunda a un propósito. Usted debe de saber que cuando amamos de veras, no escatimamos en lo que ofrecemos y damos. Y no es porque nos sobre, sino porque en nuestro corazón y voluntad está el buscar el bienestar máximo de la persona que amamos. Pero no siempre darlo todo en el momento que se exige o se considera necesitar es la mejor solución. De ahí que nosotros necesitemos aprender a edificar con sabiduría. Y si yo estoy viendo que está surgiendo en mis relaciones interpersonales una necesidad que en este momento es importante atender, pues yo sería un necio si no prestara atención a aquello que mis necesidades, que mis relaciones interpersonales, mejor dicho, están manifestando como una necesidad. Yo considero que en muchos de nosotros ciertamente recae la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el valor de ganarse las cosas. Y entonces yo puedo tener a mi hijo que está exigiéndome algo, que está pidiéndome algo que él considera importante, y yo tener la sabiduría para saber el momento en el cual es prudente poder concederle aquello que desea. De otra manera, si yo me la vivo parchando las necesidades que surgen en mis vínculos afectivos, pues entonces al final de cuentas voy a generar personas que no sepan valorar lo que reciben. Y de allí que haya muchos jóvenes actualmente que se sientan la última Coca-Cola del desierto, que se sientan hechos a mano y que además de todo eso piensen que todo se lo merecen. Entonces ellos viven en un mundo en el cual los padres obedecen solo a un propósito, satisfacer sus necesidades. Pero la familia no cuenta con ellos, no cuentan con ellos para nada. Entonces, debemos de darnos cuenta si estamos invirtiendo de manera correcta nuestros recursos, nuestras capacidades, o simplemente hemos estado tratando de estar construyendo algo que al final de cuentas se nos va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo con sabiduría, no estamos edificando con estrategia.
Necesitamos hoy darnos cuenta de eso. Y para que no vayamos tan lejos, esto lo vemos claramente en el trato de Dios con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios alguna situación que queremos que Él resuelva, que queremos que Él intervenga, y oramos al Señor y le pedimos a Dios, y muy probablemente su respuesta ya está? Recuerda ese pasaje que el libro de Daniel nos muestra cómo el ángel del Señor le dice a Daniel: desde el momento en el cual clamaste delante de Dios, el Señor escuchó tu oración. Bueno, muchos de nosotros podemos estar conscientes de que Dios ha escuchado nuestra oración. El apóstol Santiago dice que si estamos conscientes de que Dios ha escuchado nuestra oración, bueno, pues podemos también estar seguros de que Él está respondiendo nuestra oración. Pero algo que necesitamos entender es que no siempre, aun cuando nuestra petición haya sido ya autorizada por Dios, Él nos la permitirá disfrutar en el momento. A veces, en su sabiduría, está el que tú y yo tengamos que atravesar por los procesos que nos habrán de perfeccionar para, al final de cuentas, disfrutar de aquello que Él ya nos concedió. Es algo así como lo que la Escritura nos enseña en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice la Escritura que el niño en nada difiere del esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores hasta que llega la edad precisa en la cual puede disponer de aquello que su padre le concedió. Esto es muy importante para poder ejemplificar el cómo muchas veces Dios ya ha autorizado tus oraciones, pero en su sabiduría está que si te entregara en este momento aquello que Él ya te concedió, no lo sabrías valorar, no lo sabrías cuidar. Y por esta razón, Él permite que atravieses por ese proceso de dolor, de incertidumbre, de soledad, de estrechez, a fin de perfeccionarte. ¿Para qué? Para que cuando salgas de ese proceso tú puedas disfrutar plenamente de aquello que al inicio del proceso ya te había Él concedido. Dios nos edifica con sabiduría, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer en nuestras relaciones interpersonales. No basta simplemente con tratar de solucionar todo y que nadie me haga ruido y que nadie me incomode. Yo voy a darle solución rápida a todo lo que se ofrezca a fin de no sentirme presionado. ¿Sabe? No es la solución. Tenemos que aprender a tomar medidas que nos ayuden a saber el momento en el cual debemos de responder ante una necesidad que está surgiendo al interior de nuestros vínculos interpersonales. Por eso es importante que usted y yo nos ocupemos de nuestras relaciones y busquemos edificarlas con sabiduría. Pero, oh sorpresa, existen dos clases de sabiduría. Así que por favor, acompáñenme por favor a abrir la Escritura en la epístola del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versos del 13 en adelante. Antes de que usted y yo podamos leer esta porción de la Escritura, déjeme leerle algo que escribí, y es lo siguiente. Como hijos de Dios necesitamos aprender a depender de Dios para ser dirigidos en nuestro actuar, en la forma en la que habremos de administrar nuestra vida y la manera en la cual emplearemos nuestros recursos, es decir, nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, para edificar la vida de aquellos que con nosotros están. Puedes tener un hijo joven o adolescente que te exige que le compres un par de tenis cada quincena.
yo consideraría que lo que tú debes hacer es evaluar si realmente necesita un par de tenis o esto obedece a un capricho. Hay ocasiones en las cuales mi hija Ana Laura llega conmigo y me dice, papá, yo quiero tener tanta ropa como tú. Y vamos, tú puedes ver su closet y no le hace falta ropa. Pero ella, como toda mujer, no sé si esto ya lo traigan ustedes en su genética o en su cosmovisión femenina, pero ella ve su closet abierto con mucha ropa y dice, es que no tengo que ponerme. Y tiene 5 años. ¿Me explico? Entonces, yo como padre tengo que evaluar si realmente esto que expresa obedece a una necesidad real o a un capricho. Y no puedo salir corriendo a la tienda y comprarle toda la ropa que ella quiera, porque de entrada no es una necesidad imperante. Segundo, yo necesito descubrir cuál es el momento en el cual su necesidad debe de ser suplida, porque realmente obedece a una necesidad que es importante. No voy a esperar hasta que la necesidad sea urgente. ¿Comprende lo que estoy tratando de comunicarle? Entonces, como hijos de Dios, necesitamos aprender a depender de Él para ser dirigidos en nuestro actuar. Yo necesito ser dirigido por Dios. Dilo conmigo. Yo necesito ser dirigido por Dios para aprender a edificar mi casa con sabiduría, para edificar mi familia con sabiduría, para edificar mis relaciones con sabiduría. Cuando no hay sabiduría en una relación, esta suele estar siempre tirante. Hay demasiada tensión. No hay momentos de relajación, comprensión, amistad, compañerismo, confianza. No, hay tensión. Y sabe, en este aislamiento social, muchas familias están experimentando eso, tensión entre sus miembros. ¿Por qué? Porque tal vez están construyendo, pero no están edificando con sabiduría. Y necesitamos aprender a edificar con sabiduría. Entonces yo necesito de parte de Dios la dirección para poder actuar de manera correcta, para saber la forma en la que habré de administrar mi vida y la manera en la cual debo emplear mis recursos. Esto es tiempo, dinero y esfuerzo. De tal manera que las personas que están conectadas a mí puedan recibir aquello que he dispuesto a darles y ser edificadas sabiamente. Pero como mencionaba, hay 2 clases de sabiduría. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Santiago capítulo 3, versos del 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. ¿Qué te provee la sabiduría? Humildad. Cuando las personas tienden a caer en el error de continuamente estar reprochando lo que dan, restregándole a los demás lo que hacen, no están actuando con sabiduría, aunque sea cierto lo que dan y sea cierto lo que hacen. Tengo que aprender a edificar con sabiduría y no a construir simplemente por impulso o por suplir una necesidad. Continúa el apóstol diciendo: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, si lo que a ti te está motivando al final a hacer las cosas no es un genuino deseo
por proveerle estabilidad a tus vínculos emocionales y sanguíneos en los cuales estás enrolado, pues al final de cuentas te va a resultar contraproducente, porque todo aquello que no se da de corazón al final termina convirtiéndose en una carga. Vea lo que dice el verso 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. O sea, yo reaccioné de acuerdo a una necesidad que vi y ya la suplí y ahora te me debes. No. Si no hay un fruto de humildad, si no hay un fruto de sencillez con el cual nosotros podamos apreciar y valorar con gran satisfacción lo que hemos podido hacer por los demás, lo que hacemos entonces no tiene trascendencia, no tiene sentido. Es como cuando el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, habla acerca del amor y dice: yo podría dar mi cuerpo para ser consumido por las llamas, pero si no tengo amor, nada gano con eso. Entonces necesitamos aprender a edificar nuestros vínculos familiares con sabiduría, porque en este aislamiento social momentos de tensión sobran. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros había estado acostumbrado a de alguna manera vivir en una rutina y de repente estar todos dentro de un mismo espacio mirándonos, permítame la expresión, la cara todo el día. Llega a generar en nosotros cierta incomodidad, cierta frustración. Y esto me refiero a la gente que es socialmente responsable y que está obedeciendo a las instrucciones gubernamentales. No hago referencia a aquellos que no les interesa, no apunto a la gente que por necesidad y porque realmente necesitan hacerlo, salen a sus trabajos. Hablo a la gente o señalo a la gente que irresponsablemente dice: no, el COVID no existe, y andan en las calles como si nada. Muchas veces ese actuar está afectando a toda la sociedad, pero no son conscientes de ello. Porque si hubiéramos sido todos conscientes desde un principio, no se estaría viviendo el pico que en este momento se está viviendo. ¿Y a causa de qué? A causa de mucha irresponsabilidad. Y lo que nos falta. El punto al que quiero llegar es que muchas veces vamos a estar viviendo y experimentando fricciones en nuestros vínculos familiares, en nuestros vínculos relacionales. Y aquí el punto es no simplemente te doy la solución, quiero estar tranquilo. No, es buscar una solución de raíz y edificar con sabiduría. Pero como menciona la Escritura, hay una sabiduría que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Por qué? Porque busca su propio beneficio. Y vea lo que dice la Escritura. Porque donde hay envidias, verso 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Verso 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos construyendo? Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo al principio: yo tengo una autoridad para edificar o para destruir, pero he tomado la determinación de edificar. Voy a usar mi potencial para edificar la vida de aquellos que me rodean y a los cuales estoy vinculado con sabiduría.
Y para eso yo necesito la dirección de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es la forma en la cual puedo hablar con mis hijos? ¿Cuál es la forma en la cual puedo hablar con mi cónyuge? ¿Cuál es la forma en la cual puedo relacionarme con mi pareja para que no tengamos tantas fricciones? Muéstrame. Muchas veces solo queremos solucionar lo que estamos enfrentando y ya nos olvidamos a lo que sigue, pero solo parchaste una situación de manera temporal. ¿No estamos dándole una solución de raíz? Necesitamos atender esta verdad si lo que queremos es seguir avanzando y trascender. Escuche esto. Si no contamos con una correcta administración de nuestros recursos íntimos, es decir, nuestra vida espiritual y material, difícilmente tendremos la capacidad de poder ayudar a otros a que aprendan a administrar su vida. Es decir, tenemos que retomar nuestra responsabilidad para administrarnos de manera personal. Muchos de los conflictos que vamos a estar experimentando en esta cuarentena obedecen a áreas de nuestra vida que no están en control. No es el problema lo que los demás están haciendo, aunque sus actitudes y acciones pudieran generarme inestabilidad. No es su mal carácter, no es sus formas de hablar o expresarse. Es lo que yo no he podido controlar y dadas esas circunstancias externas me hacen explotar. Y entonces comenzamos a generar una fricción a nivel relacional y mandamos todo a volar. ¿Por qué? Porque nos encontraron en nuestros 5 minutos. Y actuando de esa manera, déjame decirte que no estamos edificando con sabiduría. Lamentablemente hoy vemos en muchos hogares los estragos que están produciendo las situaciones que familiarmente se están generando a causa de este aislamiento social. Y en muchos casos, como mencionaba, son áreas de nosotros que no han sido dominadas, que no han sido controladas, y en otros también malos hábitos que tenemos. Y esto obviamente genera tensión y puede generar incluso problemas al interior de nuestras familias y relaciones. Veía en las noticias cómo se ha incrementado en este tiempo de aislamiento social la violencia intrafamiliar en los hogares de muchas personas durante este confinamiento a causa de COVID-19. Pero déjeme decirle algo, el problema no es el virus, el problema no es el confinamiento, sino nuestros hábitos y la forma en la cual estamos administrando nuestra vida. Recuerde que cada uno de nosotros tiene poder y autoridad para edificar o destruir. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos haciendo? El problema no es el virus. El problema no es que llevemos encerrados más de 40 días y nos esperen otros 30 días por delante. Ese no es el problema es cuál es la actitud, cuál es el entendimiento, cuál es la visión con la cual yo estoy edificando día a día mis relaciones interpersonales. Es fácil culpar al encierro, pero la realidad es que son nuestros hábitos y áreas de nuestra vida no gobernadas las que finalmente nos ponen en jaque y hacen que las circunstancias en derredor tomen una dimensión que en otras condiciones no tendrían. Entonces, necesitamos darnos cuenta de esto. Cuando hablamos sobre resultados a nivel familiar, muchas personas suelen responsabilizar a aquellos que están en autoridad. ¿Por qué hay tanto caos en tu casa? ¿Por qué hay tantos problemas en tu familia? ¿Qué hacen todos? Voltean a ver al papá o voltean a ver a la mamá.
Mira, lo cierto es que todos los que forman parte de una estructura familiar, escucha bien lo que voy a decir, todos aquellos que forman parte de una estructura familiar son corresponsables de los resultados que la familia está arrojando. Todos los que integran la estructura familiar. Es decir, escucha, todos los miembros que pertenecemos a una familia o estamos involucrados dentro de una relación somos corresponsables de los resultados que ésta obtenga. Una relación de pareja. Están teniendo muchos conflictos. No podemos simplemente decir que toda la responsabilidad es de una de las partes. Si están experimentando conflicto y si han llegado hasta un punto en el cual hay distanciamiento o una ruptura, la responsabilidad es de ambos. ¿Por qué? Porque son corresponsables del resultado que la relación arroja. En el caso de una familia funciona de la misma manera. Creo en la hipótesis que dice que todo se viene abajo o triunfa de acuerdo al liderazgo. Pero también creo que un liderazgo no puede ir más lejos de lo que los liderados permiten avanzar. Entonces, dentro de una estructura jerárquica como es la familia, los padres pueden disponer y decidir, o las personas que están en autoridad decidir una dirección en la cual la familia debería de moverse. Pero muchas veces los que están abajo de esa autoridad son quienes resisten y no permiten que los resultados se den. Y eso en este confinamiento genera una frustración impresionante en los vínculos relacionales. Porque no estamos trabajando como si fuéramos una maquinaria fina. El engranaje en nuestra familia no está funcionando por diseño. Y esto obedece muchas veces a los hábitos individuales, personales, que cada uno de nosotros porta, y lejos de querer negociar para que las relaciones interfamiliares o interpersonales funcionen, no. Nos apegamos a nuestro capricho y lo que nosotros queremos. No estamos edificando con sabiduría. Estamos destruyendo nuestras relaciones y lo que como familia podríamos construir. El Señor Jesucristo nos habló de esta corresponsabilidad para edificación. Y acompáñenme a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos juntos a Lucas capítulo 11, verso 17. Lucas capítulo 11, verso 17. ¿Lo tiene? Bien, dice la palabra del Señor así. Repito la cita. Lucas capítulo 11, verso 17. Y dice la palabra de nuestro Dios. Como Él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Lea conmigo. Y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una familia, una relación dividida contra sí misma no prosperará. Se autodestruirá. ¿Tenemos autoridad de parte de Dios para edificar o para destruir? ¿Hacia qué lado de la balanza nos estamos inclinando en este tiempo de estrechez que estamos atravesando como familias? Deberíamos optar por negociar con nuestros propios intereses y ser más empáticos con el grupo o los vínculos en los cuales estamos involucrados a fin de buscar poder aportar un extra para el enriquecimiento y edificación de las personas con las cuales convivimos y estamos relacionados. Pero ¿qué sucede? Solamente exigimos.
y no estamos dispuestos a aportar un extra. Fundamentalmente necesitamos entender que para aprender a edificar mis relaciones sabiamente, lo primero que yo necesito es a Dios. Recuerde lo que dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Los días malos vendrán, los días malos los estamos en este momento experimentando. Si involucramos a Dios en nuestras relaciones, si involucramos a Dios en nuestra vida para que nos dirija, podremos administrar mejor nuestros recursos para evitar simplemente estar parchando las necesidades inmediatas de nuestros vínculos y atender las necesidades de raíz para que podamos juntos, como un equipo, edificar con sabiduría. Y este periodo de aislamiento social, utilizarlo como un proceso de crecimiento personal y familiar y no como una sentencia que al final de cuentas me cobrará una factura muy cara. Yo determino de qué lado de la balanza me inclino. Segunda cosa que necesito es el consejo de la palabra de Dios. La palabra del Señor en Lucas capítulo 6 nos habla de un hombre que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesucristo dijo que este era el resultado, que era comparable con aquellos que oían sus palabras y las ponían en práctica. Si tú oyes el consejo de Dios y lo pones en práctica, tú eres semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Entonces vienen problemas, situaciones de estrechez, dificultades, enfermedades, carencias, tensiones familiares. Pero ¿sabes? Nada destruye esa casa porque está cimentada sobre la roca. Pero si nosotros no edificamos nuestra vida sobre la palabra del Señor, somos equiparables a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las pruebas, su casa se derribó. Él quería una casa, construyó con base en una necesidad. Pero el otro, el que edificó sobre la roca, edificó con sabiduría. No solo obedeciendo a una necesidad, sino a un propósito. Y es lo que necesitamos hoy entender. Nuestra vida tiene un propósito. La palabra de Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, pero en tus manos, en tu vida, está la capacidad de poder moverte de tal manera que puedas recibir aquello que tengo para ti después del proceso o echarlo todo abajo. Necesitamos hoy entender esta realidad y ¿sabe? Nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad ante la adversidad y los diferentes problemas que muchas veces pudieran surgir se pueden solucionar si partimos de un entendimiento claro del por qué se están originando. Pero yo para ello tengo que ser flexible y adaptarme. Ahorita que estamos conviviendo como familia y estamos pasando más tiempo en un mismo lugar y estamos confinados a una posición geográfica, pues muchas veces vamos a sentirnos encerrados, estresados, y todo eso va a generar tensiones. Pero si comenzamos a edificar con sabiduría, vamos a saber manejar estas situaciones de tal manera que podamos salir adelante en medio de las dificultades que como familia pudiéramos estar enfrentando como parejas. Necesitamos entonces visualizar si yo estoy edificando sabiamente o no lo estoy haciendo. Eso es algo muy importante y usted lo tiene que considerar porque al final de cuentas usted es quien va a tomar la decisión. Yo no puedo decidir por usted. Yo no puedo meterme a su mente y obligarle a pensar de una forma distinta.
El Espíritu Santo le convence, el Espíritu Santo le muestra, pero al final de cuentas, si usted quiere seguir peleando con su cónyuge por nada, pues ya es una decisión completamente personal de usted, pero sepa una cosa, que en lugar de estar edificando con sabiduría, usted está destruyendo aquello que Dios le ha confiado, aquello que Dios puso en sus manos. Así que entonces tenemos que tomar una decisión. Mire, yo quiero hablarle de algunos puntos que considero le podrían servir para este confinamiento a fin de que usted pueda edificar sus relaciones con sabiduría y no muera en el intento. Porque muchas veces decimos, bueno, está bien, sí, pastor, voy a echarle ganas, a partir de hoy no voy a pelear. Ok, ¿qué está haciendo usted? Parchando una situación. ¿Por qué? Porque los malos hábitos de la gente que le rodean le van a seguir exasperando, le van a seguir molestando, le van a seguir irritando. ¿Qué necesito entonces hacer? Aprender a digerirlo de manera diferente y a pedirle a Dios dirección para poder abordar dichas situaciones que no puedo yo controlar. Necesito involucrar a Dios. Acuérdate de tu Creador. Y segundo, tengo que poner en práctica la palabra del Señor. Qué diferente sería si aplicáramos la palabra del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces se dan malos entendidos. Fíjese, tal es el confinamiento que a veces hasta escuchamos de más o de menos. Y eso nos exaspera y genera respuestas ásperas. Estamos comiendo, pongo por ejemplo. Estamos comiendo y de repente alguien puede expresar, ¿es todo lo que hay para comer? Entonces ya la persona que está tensa dice, ¿qué? Pues ¿cuánto dinero diste? ¿Qué quieres más? O sea, di que tenemos esto, cállate. ¿Se da cuenta? El problema no está tanto en lo que estamos experimentando, el virus, la cuarentena, el estar encerrados. Tiene mucho que ver con los problemas que se están dando en nuestra mente, en nuestro corazón, la ausencia de la presencia de Dios en nosotros, la falta de consejo de la palabra del Señor para saber responder ante las situaciones que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque si yo aplicara la Escritura, sabría entonces que la blanda respuesta aplaca la ira. Y yo necesito actuar con sabiduría. Pero bueno, ¿de qué manera puedo edificar yo mis relaciones con sabiduría sin morir en el intento? ¿Qué cosas yo te sugeriría que hay que establecer en nuestro núcleo familiar y en nuestras relaciones para que esta cuarentena no resulte en algo abominable o en esa tortura cotidiana y rutinaria que acaba con nuestras vidas día con día? Bueno, son algunas cosas. Lo primero, considero que necesitamos establecer reglas. Sí, reglas que todos dentro de la familia deban guardar y hacer respetar. Cada uno de nosotros tiene hábitos diferentes. Pero si establecemos reglas al interior de nuestro núcleo familiar, muchas cosas van a comenzar a ordenarse. La finalidad de las reglas es poder proveer un cierto grado de control y orden. El problema de muchas familias es que carecen de reglas. No hay reglas. Y como no hay reglas, se vive en un periodo como en los jueces de Israel, donde no había rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Tenemos que establecer reglas que funcionen para nuestra familia. Esto es importantísimo, porque si yo voy a establecer una regla que no tiene nada que ver con nuestra familia, no tiene nada que ver con la forma en la cual nos estamos nosotros desarrollando, pues al final de cuentas podrá ser una regla más, pero no va a funcionar.
Entonces, tenemos que establecer reglas que nos puedan ayudar y beneficiar a todos. Un ejemplo de una regla, que terminando de comer, cada persona debe de recoger y lavar su plato y su vaso. No tendríamos entonces el alterón de trastes en el fregadero y la persona que siempre lo hace vivir estresada por esa causa. ¿Me explico? Tenemos que establecer al interior de nuestra familia reglas. Incluso muchas veces esas reglas deben de obedecer al consumo de los alimentos de los cuales disponemos. Imagínese usted que tiene en su casa un adolescente o un joven que está en esa etapa en la cual su estómago no tiene llenadera y usted un día bien padre dice, ay, hoy le voy a hacer a mi familia albóndigas. Son 4 miembros de familia y usted hace 8 albóndigas, dice 2 cada quien, va a ser perfecto. Y el adolescente joven de estómago sin fondo, que no tiene llenadera, llega primero a casa, dice, ay, hay albóndigas y con el hambre que tengo, y se come las 8. O sea, a veces tenemos que establecer reglas hasta para respetar nuestras porciones de alimento. Eso es algo que yo debo reconocerles mucho a los cubanos. Ahora que tuve la oportunidad de viajar a Cuba y estar con los hermanos en Cuba, los hermanos en Cuba conmigo siempre fueron muy espléndidos. En medio de su escasez eran hermosos conmigo. Yo recuerdo mucho a un pastor que en una ocasión nos teníamos que ver en una región alejada de La Habana, como a unos 40 minutos de La Habana, y él fue a buscar a La Habana un refresco para su servidor. Yo lo tenía que ver por la tarde, fui a verlo en la tarde y recuerdo que esa tarde ellos me prepararon de comida algo muy especial que es para todos los cubanos, es obviamente los moros con cristianos, que es el arroz con frijoles. Tenía ahí un tubérculo, que no me acuerdo de su nombre, pero parece papa, y pollo frito, sin capear, solo frito. Y él tuvo el gran detalle de irme a comprar un refresco hasta La Habana y regresar. Yo me sentí como David cuando dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo que está en Jerusalén? Y sus 3 valientes oyeron la necesidad del rey y corrieron, le llenaron su jarrita de agua y se la llevaron. Y David obviamente no pudo beberla. Así yo no la pude beber. Le dije, no, pastor, le dejo esta lata para usted y para su esposa. Pero vamos, después de todo esto, ¿por qué les conté esto? Porque ellos, en medio de su escasez, son muy disciplinados con sus raciones. Y aunque a mí me trataban espléndidamente y me decían, pastor, otra pieza de pollo, por favor, pastor, coma otra pieza de pollo. O sea, su servidor, si usted no me conoce mucho, soy muy observador y veo hasta lo que no veo. Y observaba y contaba a las personas presentes y contaba las piezas de pollo, y aunque me ofrecían la posibilidad de repetir pieza, no lo hacía, que dicho sea de paso, me pude mantener en peso en ese viaje, gracias a Dios y gracias a mis hermanos, y no abusaba de su generosidad. ¿Por qué? Porque ellos implícitamente me estaban mostrando que vivían bajo determinadas reglas. Y yo no podía romper esas reglas. Si implementamos reglas en nuestra familia, en el interior de nuestras relaciones interpersonales, vamos a tener éxito.
qué se permite y qué no se permite en esta relación. Pero no es simplemente poner mi cara de molestia y guardar silencio y ya ignoro a todo el mundo y que nadie sepa, pues ahora qué le picó, qué onda con esta persona. No. Se trata de poder dialogar y ese es un punto más adelante. Pero tenemos que atrevernos a vivir dentro del orden y las reglas. Las reglas se dan para traer orden. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal? Reglas. Hay reglas y de nada sirve tener una regla si esta, al ser quebrantada, no trae consigo una consecuencia, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces la regla, volviendo al hecho de que cada persona debe de recoger su plato y su vaso, sus cucharas e implementos y lavarlos, sería el que no lo haga para la cena, lava todas las cazuelas o lava todos los platos de los demás. Solo una idea, no quiero imponer nada dentro de tu esquema y organización familiar, pero necesitamos reglas, ¿comprende? Segunda cosa, necesitamos establecer tareas, es decir, roles para cada uno de los miembros de la familia a fin de que todo el trabajo pueda distribuirse de la mejor manera. Miren, por mucho tiempo se ha dicho que la responsable de que la casa esté impecable es la ama de casa. Y generalmente este trabajo le corresponde a la mujer, que es la mamá de los hijos, la esposa, y ella tiene que limpiar, ella tiene que saber de barrer, ella tiene que saber de trapear, ella tiene que saber de los trastes, ella tiene que saber de comida, ella tiene que saber de 1000 cosas. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues establecer roles, establecer tareas. Tal vez no todas tengan que ver con una distribución homogénea de todas las actividades que se dan dentro del hogar, pero sí debe de haber tareas definidas. Fulano se va a encargar de sacar la basura, sutano se va a encargar de realizar dicha actividad, mengano va a hacer esta otra cosa. Y tal vez el ama de casa va a continuar realizando las actividades que corresponden y que ningún otro sabe hacer, pero al distribuir el resto de labores, pues ya no va a perder tiempo tendiendo todas las camas de sus hijos y de todas las personas que duermen en esa casa. A veces, además de todo eso, los hijos solamente se levantan, saben irse a la sala, prender el Xbox o prender la televisión y ahí están en sus juegos. Mientras que la mamá va y tiende la cama. Y después la mamá tiene que pasarse a la cocina y hacer el desayuno, ponerlo en la mesa y decirles, ya hijos, vengan a comer. Entonces a regañadientes le pone pausa a su juego, llega a la mesa, come, se levanta y se vuelve al juego. La madre entonces tiene que tomar el plato de llevarlo al fregadero, recoger la mesa, lavar todos los trastes y después ponerse a lavar ropa. ¿Usted piensa que de esta manera esa familia va a funcionar de forma integral? Si estamos viendo una necesidad en este momento, necesitamos tomar acciones en ello y aprender a edificar con sabiduría. Entonces necesitamos establecer roles para cada uno de los miembros de la familia a fin de que todo el trabajo pueda distribuirse de la mejor manera. ¿Ok? 3. Necesito priorizar la comunicación verbal. Escuche, porque hay diferentes tipos de comunicación verbal. Priorizar la comunicación verbal, tranquila y respetuosa, con interacciones y voluntad para escuchar. Necesitamos priorizar la comunicación tranquila y respetuosa, con interacciones y con voluntad para escuchar. A veces las personas están tan tensas que solo oyen para argumentar y para responder, pero no están escuchando la necesidad que hay. Y eso no se trata de un monólogo, se trata de un intercambio de ideas. Pero si no hay en nosotros la capacidad de respetar y mantener la paz, la tranquilidad, va a ser muy difícil podernos comunicar. Tenemos que hacer un cambio.
Comprende. Nada de gritos. Los gritos no funcionan. No funcionan. Bájale 3 rayitas. Es que yo así hablo. No, o sea, pues haz el mismo gesto, pero bájale el volumen a tus cuerdas vocales, a la presión de aire en tus pulmones y diafragma. Es que ya, ¿viste? Le bajé el volumen, mismo gesto, pues nadie me lo puede cambiar, pero le bajé el volumen. Tenemos que aprender a comunicarnos y escuchar, eso es elemental. Necesitamos fortalecer los acuerdos para que las acciones nos den los resultados esperados. Acuerdos. No es nada más, sí, ya cállense y al final no haces nada. Eso no funciona, estás destruyendo tus vínculos. Respetar los espacios personales y los comunes, así como el estado de ánimo de cada persona. No todos vamos a despertar sonriendo. No todos vamos a despertar muy felices. A veces despertamos con dolores, ¿verdad? Todos reumáticos ahí, espinados, que ni nos podemos mover. Y tal vez no tenemos gana de muchas cosas. Pero si respetamos el espacio de cada quien, y aunque nuestro lugar o casa sea un huevito literalmente, pues le podemos decir a esa persona que siempre está de malas, mira, ve y enciérrate al baño mientras te calmas. O sabes qué, métete debajo de la cama ahí mientras te tranquilizas. Yo recuerdo que cuando era niño, siempre he sido de un temperamento muy fuerte, siempre, toda mi vida. Y recuerdo que cuando era niño, mi hermano me hacía enojar. Ya sabes, siempre el hermano mayor se pasa de gandalla, pero ya lo perdono, no hablo mi amargura, ya lo perdoné. Pero me hacía enojar y yo hacía unas rabietas. Y más me enojaba que estuviera un tercero que no entendía el contexto de lo que estábamos viviendo y le diera la razón a él. Entonces, él comenzaba a decirle, en este caso se presentaba en nuestra casa un tío muy querido, el tío Elías, se llamaba Elías, y él comenzaba a echármelo a andar y decía, míralo tío, mira Samuel, siempre se andan enojando, ¿verdad tío que no está bien que se enoje? Míralo tío, y yo empezaba a sentirme acosado y más me enojaba. Nunca me presione más allá de lo que su sabiduría podría decirle a usted que resisto depresión, porque si no me pongo loco. Pero bueno, el punto es de que estaba duro y dale, mírelo tío, y luego agarraba el tío y me decía, mire hijo, no está bien que se enoje. Y yo estaba pero con mi coraje entripado. Voltéese pa' la pader, así hablaba. Voltéese pa' la pader, ándele. Y ahí me tenía a mí volteado contra la pared, llorando de coraje. Y mi hermano burlándose en el ángulo contrario, se colocaba donde él sabía que yo podía verlo y mi tío no podía verlo y se burlaba de mí. Y yo estaba llorando frente a la pared, obedeciendo a alguien que estaba por encima de mí en autoridad, pero que no sabía nada de lo que estaba yo viviendo. Entonces, necesitamos respetar el espacio de la gente. No todos están de humor, no todos amanecen de humor, y la realidad es que necesitamos tener esa empatía por la gente que nos rodea. Siguiente, necesitas dejar de acumular molestias y tensiones. Si ya la cosa se calmó, ya, olvida lo que pasó, porque si no vas a ir acumulando. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? La razón es por causa de haber acumulado molestia en su corazón. Moisés había estado ya lidiando con el pueblo y el pueblo le había llenado, permítanme la expresión, el buche de piedritas.
Ya el hombre tenía coraje tras coraje tras coraje. Y Dios en un momento le dice, mira, háblale a la peña y dile al pueblo que del agua que de ella broten se pueden saciar, no hay problema. Y llega Moisés y golpea la peña y empieza a decirles de cosas al pueblo. Y Dios dice, no me santificaste frente al pueblo, no vas a entrar a la tierra. No acumules molestias y tensiones, ¿ok? Finalmente ponga su mejor actitud y su mejor capacidad en hacer que en este periodo de confinamiento las cosas en su familia y en sus relaciones funcionen. Puedes hacerlo mejor, definitivamente. A veces es simplemente bajarle un poquito a nuestra molestia personal y dejar que las cosas fluyan. Y llegado el momento, hablar con las personas que nos han exasperado, que nos han molestado, ya con un nivel más tranquilo. ¿Ok? Para concluir, le invito a que abra su Biblia allí en Ageo, capítulo 2, verso 19. Ageo, capítulo 2, verso 19. Cuando lo tenga, aviente ahí un like o aviente un corazoncito para saber que ya, déjeme activarlos, que ya usted está ahí, ¿ok? Ageo capítulo 2, verso 19, ¿ok? Gracias a quienes ya están teniendo el pasaje. Ageo capítulo 2, verso 19, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. ¿Sabes? El propósito de Dios para cada uno de nosotros es bendecirnos. Es llevarnos a nuevos niveles. Es que su gracia, su favor sea sobre nuestra vida. No una experiencia aislada, sino una experiencia continua, constante. Pero nosotros necesitamos echarle ganas para edificar con sabiduría. Dejar que Dios obre en nuestra vida, dejar que Dios obre en nuestro corazón para que ninguna cosa pudiera estorbarnos. Aprendamos a edificar con sabiduría. No se trata simplemente de solucionar las cosas de manera temporal y momentánea. Se trata de que juntos podamos edificar y hacerlo lo mejor posible. ¿Le parece? ¿Lo haremos? Esforcémonos por hacerlo y ofrecerle al Señor siempre lo mejor. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de meditación.